A ver, un momento, un momento. Ya. Bien, entonces, hoy día nos toca hablar acerca de la filosofía del siglo XIX y la filosofía del siglo XIX aborda principalmente el pensamiento de cuatro autores. El pensamiento de Friedrich o George Hegel, el pensamiento de Carlos Marx, el pensamiento de Augusto Comte y el pensamiento de Friedrich Nietzsche, ¿correcto? Ya, entonces les decía, vamos a abordar el pensamiento de cuatro autores. El primer autor es George Hegel, ¿correcto? Ya había estado haciendo un esquema, un esbozo de la teoría y de la filosofía aquí, ¿no? Vamos a ver las diferentes ideas. A ver, vamos a enfocarnos más en esto. Ya, a ver, un momento que me acuerdo cómo funciona esto. Muy bien, empezamos entonces. Primero que nada, ¿cuál es la idea más importante de la filosofía de Hegel? Su comprensión de la filosofía. Recordemos que antes de Hegel teníamos la comprensión de la filosofía que promovía pues eh, la idea de que ser filósofo es ser un amante del saber, un aspirante al conocimiento y ello. Sin embargo, para Hegel, la filosofía no se comprende como una aspiración al conocimiento nada más. La filosofía de Hegel en realidad se comprende como una ciencia. Para Hegel, la filosofía es una ciencia porque nos permite alcanzar la verdad. Y esa verdad es acerca de toda la realidad. Es aquí donde se va a hacer un contraste entre Hegel y Kant. Si recordamos un poquito de la filosofía de Kant de la semana pasada, Kant dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El conocimiento es construido por el ser humano. Por lo tanto, el ser humano conoce los fenómenos que va construyendo. El conocimiento es el mundo fenoménico. Pero además del mundo fenoménico, está la realidad en sí misma, la realidad llamada númeno que no conocemos. Entonces, para Kant está lo que conocemos, el mundo fenoménico, pero también está la realidad en sí, la cosa en sí que no conocemos, el número. Entonces, si nosotros usáramos esta filosofía de Kant para hacer una analogía, Kant te diría, mira, tú puedes conocer una casa superficialmente, en apariencia, pero conocer la casa por dentro como es, eso no puedes. Hegel rechaza esa perspectiva de Kant. Hegel va a decir, en realidad, la razón nos permite conocer cada uno de los rincones de la casa. ¿Ya? Para Hegel no hay nada oculto, no hay nada que escape al conocimiento, se puede conocer todo. Esa es la filosofía de Hegel. Para Hegel la filosofía es una ciencia que permite conocer la totalidad de la realidad. ¿Ya? Muy bien, pero entendamos todo esto a partir de su ontología. Cuando hablemos de la ontología, ya sabes que debemos referirnos a la concepción de la realidad. ¿Cómo entiende, cómo comprende la realidad Hegel? Entonces, para poder entender su visión de la realidad, su ontología de Hegel, vamos a usar dos conceptos. El concepto de sustancia y el concepto de sujeto. El concepto de sustancia señala que todo lo que existe es una sola cosa, la idea absoluta o también llamada la conciencia de Dios. Es todo lo que existe para Hegel. Pero además de esta idea infinita o sustancia divina de Dios, eh, Hegel dice de que Dios es sujeto. Pero ¿qué cosa quiere decir cuando Dios es sujeto? No quiere decir que Dios es persona, está señalando de que Dios es sujeto porque el sujeto es aquel quien busca conocer. Tú dirás, profesor, ¿Dios busca conocer? Sí. Uno de los mayores aportes de la filosofía romántica del siglo XIX es sostener de que el hecho de que exista un objeto no garantiza de que este objeto tenga conciencia de sí mismo, no garantiza de que el objeto
se conozca a sí mismo. Por ejemplo, eh, en la academia hay carpetas, ¿no? Claro, por supuesto, profesor. Ya. Ahora, esas carpetas, a pesar de que existen, la pregunta es, ¿las carpetas saben, son conscientes, tienen autoconciencia, tienen conocimiento de que ellas mismas son carpetas? Pues no. Entonces nos damos cuenta de que el objeto existe, pero el objeto no tiene autoconciencia, no conoce, no sabe lo que es. ¿Me dejo entender? Entonces habrá un filósofo amigo de Hegel llamado Schelling, que en un libro llamado Las Edades del Mundo, él hará una pregunta. ¿Acaso Dios sabe qué es Dios? Nosotros suponemos de que sí, debe saber, pero ¿qué nos garantiza de que Dios sabe que es Dios? Y en realidad los románticos van a sostener de que Dios no sabe, de que Él mismo es Dios. De hecho, eso también pasa contigo. Tú naciste y empezaste a existir, pero ya sabías desde el momento que naciste que eras un ser humano. ¿Ya sabías desde el momento que naciste que eras peruano? No, ¿verdad? Todo eso fuiste desarrollándolo con el tiempo. Poco a poco fuiste comprendiendo de que eres peruano, de que eres un ser humano. Poco a poco fuiste desarrollando esa autoconciencia, como se le va a llamar, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, la realidad para Hegel es una sola cosa, Dios. Y esa una sola cosa es sujeto porque se va a transformar. Dios se va a transformar, pero en esa transformación poco a poco Dios se está conociendo a sí mismo. Por eso, dos características de la ontología de Hegel es el panteísmo. ¿Por qué panteísmo? Porque todo lo que existe es Dios, solo que en diferentes momentos. Recuerda, Dios es todo lo que hay, pero Dios va a estar transformándose y cambiando. Por eso Dios es un proceso. Dios no es una cosa, Dios es un proceso. Y todo lo que existe es parte de ese proceso llamado Dios. ¿Ya? Panteísmo. Y otra característica es el panlogismo. ¿Por qué el panlogismo? ¿Por qué? Porque si todo lo que existe es Dios en un proceso de cambio y transformación, todo lo que existe proviene de Dios y si Dios es racional, toda la realidad es racional. Panlogismo porque toda la realidad que proviene de Dios es racional. ¿Me dejo entender? ¿Cómo así, profesor? No entiendo. ¿Cómo todo va a ser racional? Claro. Por ejemplo, Hegel te diría, ¿no? Todo, al ser producto de Dios y Dios es racional, todo tiene un nivel y grado de racionalidad. Por eso es que tú cuando estudias un objeto puedes entenderlo porque es racional. Ejemplo, a ver, digamos que a ti te interesan los minerales. Tú te pones a estudiar con microscopios, con diversos métodos los minerales y descubres que los minerales están conformados por diferentes moléculas o átomos que presentan una estructura geométrica, lo que llaman geometría molecular. Entonces Hegel va a decir, ¿cómo es posible que los objetos tengan cierto orden geométrico? Bueno, porque los objetos tienen cierto nivel de racionalidad que les permite comprenderse con la razón. Por eso es que Hegel va a decir, como toda la realidad proviene de Dios y Dios es racional, toda la realidad es racional, pues, ¿no? De ahí que podemos comprender toda la realidad gracias a la razón. Esa es la gran filosofía de Hegel, ¿ya? Pero algo más, a pesar de que todo lo que existe es Dios, Hegel tiene una concepción dialéctica. ¿Qué cosa quiere decir que Hegel tenga una concepción dialéctica? Esto quiere decir que para Hegel, Dios no es una cosa, recuerda, Dios es un proceso. Y como Dios es un proceso, Dios está constantemente transformándose, Dios está constantemente cambiando. ¿Cómo se le va a llamar a ese proceso de cambio? Se le va a llamar devenir. El devenir es un proceso en el que Dios se señala que está cambiando constantemente. ¿Ya? Bien. Ahora bien, además del proceso de cambio en el que está involucrado Dios, Hegel explica cómo es el cambio. Hegel va a decir, los objetos cambian porque los objetos se niegan, me dejo entender, o se contradicen. Ahora voy a explicar más a profundidad esto. Para poder entender esto de la negación o contradicción, se usan conceptos como el de tesis, la negación de la tesis será la antítesis y la negación de la antítesis será la síntesis, ¿correcto? Vamos a poner aquí la síntesis. Un momento, ya.
La síntesis. Mm, un ratito está empezando a fallar. No sé qué pasó con mi PowerPoint. Ya, mucho mejor, creo. Ya está, ya no sé qué había pasado ahí. Ya está ahí la síntesis. No entiendo para qué se usan estos conceptos de tesis, antítesis y síntesis, profesor. Ya, la tesis es la afirmación de la existencia de un objeto. Pero recuerda, los objetos cambian. La filosofía de Hegel nos invita a pensar todo como proceso, no como cosa, no como objeto, sino como proceso. ¿Ya? Entonces, la tesis es un momento donde el objeto está existiendo, una afirmación. Pero ese objeto va a cambiar y cambiar es va a negar lo que era antes. Si antes era una afirmación, la antítesis es el momento en el que cambia y por ende la antítesis es la negación de la afirmación. La síntesis será el tercer momento que niega la antítesis. Si la antítesis es la negación de la afirmación, la síntesis será la negación de la negación de la afirmación. Ya, profe, no entiendo. Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que me entiendas, ¿no? Ejemplo, tesis, un niño. Un niño existe. Sin embargo, el niño no se va a quedar siendo niño para siempre. Poco a poco va cambiando. Cambiar es negar su condición. Cada vez el niño ya no es un niño. Cada vez el niño va dejando de ser niño. El niño cambia y deja poco a poco de ser niño hasta que ya no es un niño por completo. ¿Y cómo llamamos al momento en el que una persona ya no es un niño? Llamamos adolescente. Entonces podrás darte cuenta, podrás notar que la adolescencia surge como negación de la niñez. O sea, la adolescencia es la antítesis de la niñez. Y el adolescente no se queda ahí. El adolescente sigue cambiando y recuerda, cambiar es negarte, contradecirte. Entonces el adolescente en la medida que cambia va negando su condición. El adolescente cada vez deja de ser adolescente hasta que llega un punto donde ya no es un adolescente. ¿Y cómo le llamamos a aquella persona que ya no es adolescente? Adulto. Entonces el adulto surge como síntesis, como la negación de la antítesis, la negación de la afirmación. Entonces, Hegel va a decir, así se entiende el cambio, como un proceso en el que constantemente los objetos se están negando o contradiciendo. Pero para que se entienda mejor esto, vamos a agregar imágenes, ¿no? A ver, deme un momento mientras agrego un par de imágenes. A ver, vamos a poner la imagen de un niño. Como es Internet, ¿no? Internet discrimina, ¿no? Pongo imagen de un niño, me sale la imagen de bueno, de un niño con ojos azules, tez blanca y color rubio, cabello rubio. Eso no hay en el Perú, tenemos que poner niño peruano. A ver, niño peruano. Ya está, muy bien, vamos. Me deja recontra bien internet. Ah. Muy bien. Vamos a poner aquí imagen de un niño peruano. Ahí está. Entonces, en algún momento, nosotros fuimos niños, diría Hegel. Pero a pesar de que éramos niños, no nos quedamos siendo niños. Fuimos cambiando poco a poco. Pero cambiar es volvernos adolescentes, me dejó entender. Entonces este niño se vuelve adolescente. ¿Qué cosa es volverse adolescente? Negar su niñez, pues, ¿no? El adolescente. Vamos a poner aquí una imagen de adolescente. Ya. Entonces vamos a poner aquí otra imagen. Ya está. Es lo malo de buscar en internet, ¿no? En internet te botan cualquier cosa. Ya, pues muchachos, es lo que hay, que se puede hacer. Ya listo. Ya. Obviamente, no voy a poner ahí un adolescente rubio, eso no hay en Perú, señores, ya está condicionado. Y el adolescente sigue cambiando hasta que se vuelve un adulto, ¿correcto? Un adulto peruano, ¿no? Claro, muy bien.
Vamos a poner aquí un adulto peruano. Lo bueno es que Internet ayuda bastante, ¿no? Internet ayuda bastante. Ya, claro, es un adolescente, pues. No, muy bien. Es el mismo, no es el mismo. Recuerda, para Hegel todo cambia, no es el mismo. O sea, bueno, sí sigue siendo el mismo en esencia, pero ha cambiado, en el fondo ha cambiado. Correcto, claro. Ya está. Y ese guapo, así es, así son los peruanos, así soy yo, peruanísimo al mango, así es. El corte, pan, corte libro, así es. Listo. Soy ese, somos dos entonces, así es. Ya está, entonces mira, profe, pero usted no es así. No, yo soy así. La cámara de GC te pone filtro, te pone ahí blanco. Yo no soy blanco. O sea, ustedes vienen a clases presenciales, van a ver del color de los peruanos. Así es, claro. Por eso, mira, ¿qué diría Kant? ¿Qué diría Kant? Kant diría, mira, estás conociendo el fenómeno, no estás conociendo el númeno, la cosa en sí. Claro, el filtro es el fenómeno. La cosa en sí es la realidad misma, que no la conoces. ¿Por qué? Porque desde tu casa solo ves el fenómeno. Mm. Pero Hegel diría no. Hegel diría la razón nos permite conocer toda la realidad. Toda la realidad. Se filtraron mis fotos, que habla bien. ¿También tienes YouTube azul? Ya pues, por favor, muchachos. No se ofrecen sus servicios aquí, por favor. Ya, respeten la clase. Ya. Pero ya, vamos a explicar esto en relación a la filosofía de Hegel. Mira, Hegel va a decir que la tesis, hablando de la realidad misma, para que entiendas que la realidad está cambiando. La realidad en un primer momento era una idea absoluta a la que llamábamos Dios. Esta idea absoluta se caracteriza por ser infinita. ¿Qué quiere decir infinito? Que lo era todo. Entonces piensen, mira, eh, vamos a poner aquí. Vamos a ver si en internet ayuda y hay imágenes del absoluto, ¿no? Vamos a poner aquí. Imágenes del absoluto. A ver, un momento. Uy, ¿qué pasa? Mi internet está cargando, está fallando. ¿Qué ha pasado? Ya está. A su internet me deja recontra bien, ¿ah? Miren, pues, miren, ¿qué haría yo sin el internet? Pongo una imagen del absoluto, me leyó la mente. Me leyó la mente, señores. Me leyó la mente. Una imagen del absoluto. Ya está. Este es el absoluto. Profe, no entiendo. No, es una referencia nada más, tranquilo, no, es una referencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, ya, miren, en este caso, no ayuda esta imagen mucho, pero a ver, vamos a poner un ejemplo más, insertar aquí una imagen. Voy a intentar ayudarles a explicar Hegel, ¿ya? A ver, insertar imagen. ¿Dónde está imagen? Imagen aquí, formas, ya, formas, agregamos esta imagen. Formas, ya. Pero no necesito que sea de otro color. ¿Cómo se coloreaba esta cosa? El relleno, ¿no? El relleno. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ya. Mira, si yo te pregunto, ¿qué hay en este cuadrado? Tú me vas a decir, profe, en este cuadrado no hay nada. Y es verdad, no hay nada. ¿Pero por qué no hay nada? Porque hay todo. ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo que hay nada porque hay todo. O sea que decimos que en este cuadrado no hay nada porque todo el cuadrado es homogéneo, uniforme y blanco. Al ser todo igual y lo mismo, decimos que no hay nada. No hay nada porque hay todo. Entonces Dios en un primer momento era así. Dios era nada porque lo era todo. Todo era igual y lo mismo. ¿Me dejo entender? Tu apellido, profesor Blanco. Ah, mira a ti. Hábil te crees, ¿no, Rebeca? Ya, listo. Bien. Ah, nada. Me robo, me robo ese sticker, Dios mío. No puede ser, no puede ser, señor, lo lograron, me han hecho reír. Lo- me lo robo, y ya listo. Entonces, como dice el sticker, no hay nada, señores, no hay nada. ¿Pero por qué no hay nada? Porque todo es lo mismo.
O sea, hay nada porque hay todo. Podríamos decir, podríamos decir, podríamos decir que en este cuadrado blanco, está Dios. Dios era así. ¿Por qué Dios era así? Porque Dios era infinito. Decir que era infinito es decir que Dios era todo. Dios era todo porque era infinito. Infinito. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende esta idea de que Dios era infinito y por lo tanto era todo. ¿Vamos bien? Vamos recontra bien, muy bien. Entonces, en un primer momento la realidad era así, señores. En un primer momento, claro, la realidad era Dios y por lo tanto era nada. Ese era el absoluto. Así era la realidad. Todo era lo mismo. Sin embargo, recuerda, Hegel quiere que pienses en la realidad como un proceso y la realidad cambia, se transforma. Dios era infinito y Dios se transforma. ¿Qué cosa es cambiarse? ¿Qué cosa es transformarse? Quiere decir que Dios, siendo infinito, cambia y se niega. ¿Qué es la negación de lo infinito? Lo finito. Es ahí donde surge en la nada, surge en la infinitud de Dios los objetos finitos. ¿Qué son los objetos finitos? Por ejemplo, la naturaleza. Vamos a poner una imagen de la naturaleza. Claro, muy bien. Aquí está, una imagen de la naturaleza. Claro. Entonces, mira, Dios se transforma y cuando se transforma ya no es Dios. Cuando Dios se transforma, se vuelve naturaleza. ¿Qué, profesor? ¿Y por qué Dios se vuelve naturaleza? Porque en la naturaleza ya no todo es homogéneo. En la naturaleza ya no todo es igual. Ya existen diferencias. La montaña es una montaña y no es un árbol. El árbol es un árbol y no es una montaña. O sea que existen objetos finitos, que no lo son todos, que se limitan por los demás. ¿Me deja entender? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que la naturaleza es la negación de Dios porque en la naturaleza existen objetos finitos. Ya, vamos a poner aquí objetos finitos. Vamos a poner aquí objetos finitos. Ya está. Entonces vas entendiendo de que la realidad va cambiando. La realidad en un primer momento era infinita como Dios, luego se transforma en naturaleza como algo finito. Pero recuerden, a pesar de que la naturaleza es naturaleza finita, sigue siendo Dios solo que en otro proceso. Es como tú ahora eres un adolescente, también serás un adulto, también fuiste un niño. Decir que eres niño y decir que serás adulto es una verdad, dice Hegel, solo que en un momento distinto de tu proceso de cambio y transformación. ¿Ya? Entonces, es verdad que Dios es infinito, pero en un momento de su desarrollo. Es verdad de que Dios es finito, pero cuando Dios se vuelve naturaleza. Entonces la verdad va a depender del momento en el que estemos hablando, porque toda la realidad es un proceso. Ahora, en la naturaleza no quedan las cosas ahí. La naturaleza sigue cambiando la naturaleza. Y la naturaleza, al ser finita, cambiar implica negarse. ¿Qué quiere decir que se niega? Que lo finito se va volviendo cada vez infinito. Y en la naturaleza surge lo que va a llamar Hegel el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es cómo es que lo infinito, la infinitud de Dios se va realizando, se va expresando en la naturaleza. Y de los animales, de los objetos, de los entes, hay uno en particular que tiene el mayor grado de manifestación de Dios. ¿Quién es él? El hombre, pues, el hombre. Entonces aquí Hegel le va a llamar al espíritu a la humanidad, al ser humano. ¿Por qué le va a llamar espíritu? Porque cuando surge el hombre, es en el hombre en el que se está manifestando otra vez la infinitud de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una característica que toda la demás naturaleza no tiene, la capacidad de pensar. Entonces el hombre es espíritu desde la filosofía de Hegel, recuerda ello. ¿Ya? Bien. Vamos a poner aquí espíritu. Ya está. Muy bien, entonces, profesor, ¿me estás diciendo que yo soy Dios? Sí, tú eres Dios, solo que en otro momento de su proceso de cambio y transformación. Profesor, ¿me estás diciendo que el árbol que estoy viendo es Dios? Sí, es Dios, solo que en otro momento del proceso de transformación de Dios.
O sea, profesor, todo es Dios. Así es, todo es Dios. La gran filosofía de Hegel te dice, todo lo que existe es una sola cosa, Dios, solo que en diferentes momentos de su proceso de cambio. Esto me ayuda a pensar lo siguiente. Maldición, no me va a alcanzar mucho tiempo, pero me hubiera gustado encontrar este video. A ver, dame un momento, ya deme un minuto para encontrar un video con el cual van a entender a Hegel definitivamente. Hasta entonces, si tienen preguntas, los leo en el chat. Ya, no, no lo encontré el video. Bueno, pero les resumo. Mire, 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 mire. Eh, a ver, en una oportunidad estaba viendo videos de TikTok y me sale un video de difusión científica, pues, ¿no? Y el video decía lo siguiente. El video decía que se ha creado una nueva inteligencia artificial para poder sacarle provecho y beneficio. Pero como tú sabes, toda inteligencia artificial para poder realizar diversas funciones necesita ser entrenada, necesita aprender a cómo manipular información o realizar acciones y actividades, ¿correcto? Eh, Iba a exponer a grupos ciencias qué hacen con las mensualidades. Iba a exponer a grupos ciencias qué hacen con las mensualidades. No, no tengo ideas qué hacen con las mensualidades. ¿Por qué me preguntas eso? Ya, bueno. Entonces les decía, en este video de las inteligencias artificiales, el video decía lo siguiente, ¿no? Se ha creado una nueva inteligencia artificial, pero para poder sacarle provecho a esa inteligencia artificial, se le tenía que entrenar. Entonces, ¿qué hicieron los científicos para entrenar a la inteligencia? Le dieron la potestad de aprender en un videojuego. ¿Qué mejor videojuego que Minecraft? ¿Correcto? Entonces, Minecraft es un videojuego donde a un avatar, a un personaje, le dan, o a la inteligencia artificial, le dan la potestad de controlar un avatar, un personaje, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Al inicio camina hacia adelante, al inicio camina hacia atrás. Por más que sean movimientos tan simples u obvios, ahí ya estaba aprendiendo la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede? Los científicos se dieron cuenta de que estaba funcionando. La inteligencia artificial en cada movimiento, en cada actividad que realizaba, estaba aprendiendo, pero su aprendizaje era muy lento. ¿Y qué dijeron? Tenemos que potencializar el aprendizaje de la inteligencia. ¿Qué hicieron? Hicieron que la inteligencia
pueda manipular al mismo tiempo, simultáneamente, a varios avatares, a varios personajes dentro de un mismo mundo. Entonces, mientras que en un lugar remoto, un avatar, un personaje de Minecraft estaba picando madera, en otro lugar muy lejano, remoto, otro avatar estaba, no sé, en el agua pescando. Entonces, cada uno hacía algo distinto y cada uno estaba aprendiendo algo nuevo para la inteligencia artificial. ¿Correcto? Hasta que llega un punto donde cada uno ya va construyendo sus casas, cada uno ya va construyendo sus herramientas, sus armaduras, etcétera, etcétera. Pero llega una experiencia nueva. En un momento, en la medida en que los avatares están, digamos, viajando por el mapa, ¿no? Sucede algo que no se esperaba. Dos avatares controlados por la inteligencia artificial se encuentran. Y esa es una experiencia nueva. Es una experiencia nueva porque hasta entonces un avatar había interactuado solamente con su entorno, que era la naturaleza. Pero ¿qué sucede cuando dos avatares se encuentran? Empiezan a entrar en conflicto, a pelear. Uno a tratar de matar al otro. Y eso justamente es también una nueva forma de aprendizaje para la inteligencia artificial. Pero entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? La filosofía de Hegel es como el ejemplo que te acabo de explicar. ¿Por qué? Porque Hegel te va a decir, tú te crees una persona totalmente individual, única y diferente. Lo que no te has dado cuenta es que tú eres un avatar más controlado por una inteligencia artificial. ¿Me dejo entender? Así como en Minecraft. Entonces, Hegel te dice, oye, tú, en el fondo, eres un avatar controlado por una inteligencia artificial que es Dios, ¿correcto? Pero ojo, ese control que hay en ti, digámoslo así, es lo que le permite a Dios conocerse a sí mismo. Si Dios se está transformando en naturaleza y en ti, se ha transformado ¿para qué? Para que Dios se pueda conocer a sí mismo. Es más, Schelling responde a la pregunta. Schelling dice, ¿por qué Dios crea al hombre? Schelling va a decir, Dios crea al hombre porque Dios experimenta una crisis. Dios no sabía lo que era. Dios, al estar solo, no sabía que él era Dios. En cambio, cuando Dios crea al hombre, el hombre se vuelve el espejo de Dios, porque cuando el hombre mire a Dios, ahí se va a poder distinguir y reconocer, va a decir, un momento, el hombre es la criatura, yo soy el creador, ah, ya, entonces soy yo Dios. Entonces, si Dios crea al hombre, es para poder reconocerse a sí mismo y llegar a conocerse como Dios. Por lo tanto, Hegel va a tomar una idea parecida y va a decir, todos estos procesos en los que Dios está cambiando, en el fondo ayudan a que surja la realidad, a que exista la realidad, pero también a que Dios se pueda conocer a sí mismo. ¿Me dejo entender? Ya está, esa es la filosofía de Hegel. Me quedo con esto. Nada. Ya. Bien, entonces continuamos. ¿Qué ha venido en examen de admisión sobre Hegel? Lo que ha venido en examen de admisión sobre Hegel es su comprensión del hombre, la sociedad y la historia. Como Hegel es idealista, Hegel va a interpretar al hombre, la sociedad y la historia desde un enfoque idealista. ¿Cuál es el enfoque idealista? A partir de la idea de Dios. Si el hombre existe, no existe por casualidad, existe porque Dios se está manifestando en él. Por eso que va a decir Hegel, Dios se expresa en el pensamiento del hombre. No es como en Aristóteles, ¿ah? Aristóteles va a decir, el hombre puede pensar porque el hombre tiene una función de su cuerpo. ¿Me dejó entender? En cambio, Hegel va a decir, no. Ya, entonces Hegel va a decir, no, en realidad el hombre no es producto de la casualidad. En realidad Hegel va a decir, el hombre existe porque Dios se está manifestando en él. Entonces, según Hegel, ¿todos somos Dios? Sí, todos somos Dios, solo que en un momento distinto, ¿correcto? ¿Qué quiere decir en un momento distinto? Recuerda que Dios es un proceso. Somos Dios en este momento del proceso, ¿correcto? Ya está. Muy bien. Por eso se le va a llamar panteísmo a la filosofía de Hegel. ¿Si has entendido eso? Vamos bien. Bien, entonces, la sociedad es un conjunto de individuos, pero ¿qué es lo que más llama la atención?
que en la sociedad los individuos coexisten en grupo, o sea, viven en grupo, conviven, porque están creando un ambiente racional. Y ese ambiente racional está fundamentado en el pensamiento. O sea, en otras palabras, yo me agrupo con otros individuos racionales para usar nuestro pensamiento y crear un sistema racional que permita defender algo que queremos, nuestra propia libertad. Entonces, ¿cómo yo me aseguro que los demás respeten mi libertad? A partir de leyes. Pero entonces, mira, yo al momento de pensar digo, a ver, ¿cómo hago que los demás respeten mi libertad? Oye, ¿y si creamos unas reglas? ¿Y si creamos unas normas? Si creamos unas leyes, que estas leyes impidan que los demás hagan daño a otros, entonces te darás cuenta de que las leyes, las normas o la moral empezaron siendo ideas. Y esas ideas las crearon seres racionales como los seres humanos. Pero ¿para qué crearon todas esas ideas racionales? Para defender su propia libertad, a la que van a llamar eticidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la sociedad? La sociedad es un grupo de individuos, según Hegel, que viven en un ambiente racional, porque ese ambiente racional en el que viven es el que ellos mismos han creado con su pensamiento o con su razón. ¿Para qué han creado ello? Para garantizar y defender su libertad. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Por último, algo más. ¿Qué más va a señalar Hegel? Hegel va a decir, a ver, la historia, ¿qué es la historia? La historia es el proceso en el que la sociedad va cambiando, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que podemos notar en la historia? Lo que podemos notar en la historia es que en la medida que hay conflictos, los conflictos hacen que los seres humanos cada vez piensen más y se esfuercen por desarrollar su pensamiento y con ello su razón. Gracias a que los seres humanos desarrollan su pensamiento y su razón, los seres humanos ganan mayor, ¿qué es lo que ganan mayormente? Ganan mayor libertad, ¿correcto? Aquí Hegel va a hablar de la sociedad oriental antigua, la sociedad griega, la sociedad romana y la sociedad alemana del siglo XIX. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué va a decir Hegel? Mira, en la sociedad oriental como Egipto, ¿quién era libre? No era libre una persona, perdón, no eran libres todos, eran libres solo una persona, el faraón. Los demás eran sus súbditos, sus subordinados, ¿me dejo entender? Entonces, ¿qué sucede? Eso nos conllevó a conflictos y a guerras, donde poco a poco surgieron nuevas sociedades con nuevos órdenes políticos. La sociedad griega. ¿Qué caracteriza a la sociedad griega? La democracia. ¿Pero quién creó la democracia? Seres pensantes racionales como los seres humanos. ¿Y para qué crearon la democracia? Para que ya no sea libre uno, sino la mayoría. ¿Correcto? Pero la democracia griega aún era muy incipiente, muy austera, tenía muchos errores o falencias, entonces tuvo que modificarse. ¿Quién modificó ello? Los seres racionales con su pensamiento. Y al modificarlo, ¿a dónde los conllevó? Al modificarlo, conllevó a que estas personas puedan desarrollar un nuevo sistema basado en leyes, el sistema romano. Y así poco a poco, cada vez en la historia nos damos cuenta de que los seres humanos están desarrollando su pensamiento, su razón y creando ideas que garanticen su libertad. Hasta el siglo XIX. Hegel considera que en el siglo XIX, su época, su contexto son las revoluciones francesas. Él considera que en la Revolución Francesa, Napoleón, a quien va a llamar el libertador, es quien está llevando a la práctica, a los hechos, a la política, el sistema republicano que empezó siendo ideas. ¿Pero qué es el sistema republicano? Es el sistema político donde se rige bajo leyes y normas la sociedad, pero es el mejor sistema creado por los seres humanos para poder garantizar la libertad de uno, perdón, no de uno, sino de todos. Por eso es que Hegel va a decir, a lo largo de la historia hay un progreso del pensamiento humano. Y en la medida que el pensamiento humano progresa, cada vez se gana mayor libertad de todos los individuos. ¿Se entiende hasta ahí? Esa es la historia para Hegel, un proceso donde se desarrolla racionalidad y libertad. Sí, 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 se entiende, confirman. Ya. Entonces nacimos para la chamba, al contrario, nacimos para ser libres y pero para garantizar
y defender esa libertad, nos hemos dedicado a pensar y crear ideas. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros queremos ser libres del sufrimiento. Entonces, ¿cómo buscamos liberarnos del sufrimiento? Buscamos librarnos del sufrimiento a través de la medicina, porque la medicina ayuda a combatir las enfermedades que nos generan padecimiento, sufrimiento, dolor. Pero entonces te das cuenta que a lo largo de la historia la medicina se ha desarrollado. ¿Pero qué cosa es la medicina? El uso de nuestra facultad para pensar y crear ideas que, revolviendo la realidad, nos ayudan a tener mayor libertad. Claro, ya no dependemos de otros, sino de nosotros mismos, ¿no? Claro, Marx diría que hemos nacido para chambear. Ese sería Marx, más bien. Así es. Ya está. Hasta ahí entonces todo bien. Continuamos, continuamos. Algo más que va a servirnos para la filosofía del siglo XIX es lo que vamos a llamar la dialéctica del señor y el siervo, o también conocido como la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Qué propone esta teoría de Marx, que digo de Hegel? Esta teoría propone que la identidad de los individuos se constituye a partir del reconocimiento de los otros, o sea, de forma colectiva. Hegel va a decir, mi identidad no la construyo yo, la construye el reconocimiento de los otros, de mi sociedad, de mi entorno o de mi grupo, ¿correcto? Vamos a poner aquí un ejemplo para que me entiendas. Mira, vamos a poner esto aquí. Ya. Mira, en un principio había una conciencia, dice Hegel. Ya, pero ¿cuál es el detalle? Cuando existe una conciencia, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque la conciencia tiene deseo y todo lo que está alrededor de la conciencia sirve para satisfacer su deseo. ¿Correcto? La conciencia tiene hambre, toma algo de la naturaleza porque lo desea, desea satisfacer su hambre y come. ¿Correcto? Y así sucesivamente. La conciencia trata de satisfacer su deseo. ¿Dónde viene el problema? Cuando una conciencia se encuentra con otra conciencia. ¿Qué, profesor? ¿Por qué cuando una conciencia se encuentra con otra conciencia ya es un problema? Porque cuando una conciencia se encuentra con otra conciencia, la otra conciencia tiene algo nuevo que la otra conciencia quiere. ¿Qué es lo que desea la conciencia de la otra conciencia? Esta conciencia desea el deseo de la otra conciencia. ¿Qué, profesor? Sí, eso nos va a ayudar a entender la identidad de Taylor. Claro, la teoría de Taylor proviene de la teoría de Hegel, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice esta teoría de Hegel? Como la conciencia se encuentra con otra conciencia, ahora esta conciencia desea algo que tiene la otra conciencia, su deseo. Pero para poder tener su deseo, la conciencia no busca matar a la otra conciencia, porque a matar es acabar con el deseo de la otra persona, mas no tener su deseo. ¿Qué cosa es desear el deseo de la otra conciencia? Desear el deseo de la otra conciencia es desear que la otra conciencia te desee a ti. ¿Me dejo entender? Y es eso que nos va a llevar al conflicto, va a decir Hegel. Cuando tú quieras el deseo de la otra conciencia, de la otra persona, ese deseo o la búsqueda de ese deseo te va a conllevar a tener un conflicto con esa persona. Pero ese conflicto va a conllevarnos a reconocernos que nos va a construir identidades. Por ejemplo, Hegel va a decir, esta conciencia va a estar dispuesta a perder la vida por el reconocimiento de la otra conciencia. Mientras que la otra conciencia no va a estar dispuesta a perder la vida, va a ser una conciencia cobarde. Entonces, la conciencia valiente se va a imponer ante la conciencia cobarde. Es ahí donde la conciencia valiente se va a considerar por la conciencia cobarde como el amo y el señor, mientras que la conciencia valiente va a reconocer a la conciencia cobarde como esclavo o siervo. Entonces yo te pregunto, si existe amo o señor y si existe esclavos o siervos, es porque existen otras conciencias que se reconocen así. Si existiera solo una conciencia, ¿tú crees que habría amos y siervos? No. La existencia de amos y siervos se da a ¿a partir de qué? A partir de otras conciencias.
¿correcto? Por lo tanto, si alguien es amo, es a partir del reconocimiento de otros. Si alguien es esclavo, es a partir del reconocimiento de los otros. Esa teoría de Hegel la va a retomar Charles Taylor con su teoría de la identidad. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿Vamos bien? profesor. Ya, vamos bien. Sí, sí, oso. No te creas hábil, Rebeca. Sé lo que significa el oso. No estoy tan viejo. Ya. Bien, nada. Ya. Continuamos. Eh, Vamos con el siguiente punto. Ahora hablemos de la filosofía de Marx. Hablemos de la filosofía de Marx. Hablemos de la filosofía de Marx porque ¿te gustan los osos? Ah, ya, perdón, no, fui muy imprudente, ¿no? Me gustan los osos. No te creía así, Rebeca. Pero ¿quién ha dicho algo malo, no? O sea, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Muy bien, entonces continuamos. Ahora hablemos del marxismo, ¿ya? El marxismo se opone a la filosofía de Hegel, ¿ya? ¿Por qué? Porque la filosofía de Hegel interpreta todo desde la filosofía idealista, desde la existencia de Dios. Recuerda, tú eres Dios, toda la naturaleza es Dios, todo lo que existe es Dios, la historia es Dios. Por lo tanto, en ese sentido, todo lo que existe va a provenir de la idea de Dios. Pero Marx no está de acuerdo. Y no solo eso, Marx tampoco está de acuerdo con el proyecto político de Hegel. Hegel decía que ya la república es el máximo régimen político que garantiza la libertad de los individuos. Marx vive más tiempo que Hegel y Marx se da cuenta de que a pesar de que hay república, la sociedad no se ha vuelto más justa, la sociedad no se ha vuelto más igualitaria. Entonces, ¿qué hace Marx? Marx trata de seguir transformando la sociedad. El principal aporte y objetivo de la filosofía marxista, ¿cuál es? Es promover la revolución. La revolución como un cambio social. ¿Por qué? Porque para Marx, obviamente, la sociedad del siglo XIX, la sociedad capitalista del siglo XIX, no es la mejor sociedad que hay. Por lo tanto, tenemos que seguir transformándola, seguir cambiándola. ¿Me dejo entender? Ya está. Entonces, ¿quiénes son los filósofos de la filosofía marxista? Pues obviamente Carlos Marx, pero también su amigo y colega Friedrich Engels. Bien, dicho esto, hablemos de las bases filosóficas. Para entender el marxismo tenemos que entender sus bases filosóficas. Vamos a ver aquí. Bases filosóficas. ¿Cuáles son las bases filosóficas del marxismo? Primero, el materialismo dialéctico. Cuando hablemos del materialismo dialéctico, cuando hablemos del materialismo dialéctico, estamos hablando de la ontología de Marx. Y recuerda, ya te tienes que acostumbrar. Hablamos de la ontología, hablamos de su concepción de la realidad, cómo Marx entiende a la realidad. Entonces, si nosotros le preguntamos, oye, para ti, Marx, ¿qué es lo que existe? Mira que Marx se opone a Hegel. Para Hegel, todo lo que existe es Dios en sus diferentes etapas, momentos de cambio. En cambio, para Marx, todo lo que existe es materia, materia en un proceso constante de cambio. Aquí tenemos al psicólogo Pedro Cabanillas. Pedro Cabanillas es un psicólogo peruano quien va a adoptar la filosofía materialista y marxista. Y Pedro Cabanillas va a tratar de demostrar que a partir de procesos materiales, físico-químicos, se produce la conciencia psicológica. Entonces Marx va a tomar esa postura. Marx va a decir, la materia es todo lo que hay, solo que la materia cambia, transforma, se organiza de formas más complejas que produce la vida y el pensamiento en el ser humano. En ese sentido, para Marx, la realidad es la materia. Y a partir de la materia se crea el pensamiento. No es como para Hegel. Para Hegel el pensamiento crea la realidad. Para Marx no. La realidad es la materia y la materia produce el pensamiento. Esto nos conlleva a otra idea filosófica, al materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? Es una interpretación materialista, pero ¿de qué? Del hombre, de la sociedad y de la historia. Este es el punto clave que ha venido en examen de admisión.
En examen de admisión ha venido una pregunta que hacía un contraste, una comparación entre la interpretación de Hegel y la interpretación de Marx. La pregunta decía, ¿no? Según Hegel, el hombre es espíritu, es pensamiento porque puede crear ideas. Sin embargo, mientras tanto, para Marx el hombre eh, no es pensamiento. El hombre es, desde un enfoque materialista, un ser biológico. Como es un ser biológico, tiene que satisfacer las necesidades fisiológicas de su cuerpo como comer. Entonces, la visión de Marx es opuesta a la visión de Hegel. ¿Me dejo entender? Para Hegel lo que más importa en nosotros es el pensamiento. Para Marx lo que más importa en nosotros es nuestra corporalidad, nuestra dimensión biológica, el cuerpo. Y esa dimensión biológica nos conlleva a ser seres sociales. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos vivir o agruparnos con otros, no es por buscar nuestra libertad, como diría Hegel, no, no, no. Marx va a decir, el ser social va determinando la manera de pensar de los individuos. ¿Me dejo entender? O sea que tu pensamiento es resultado de la sociedad. ¿Cómo así, profesor? Mira, quizás tú has optado por elegir perdón, quizás tú has optado por estudiar medicina, quizás tú has optado por estudiar ingeniería, pero la pregunta es, ¿tu manera de pensar, lo que tú estás eligiendo estudiar, realmente partió de ti o es una influencia de tu sociedad? Porque quizás tú en un momento trabajaste, te pagaron lo mínimo y llegaste a pensar de que, oye, yo no puedo estar así toda mi vida, trabajando para otros ganando lo mínimo. Prefiero trabajar en algo que me permita ganar más dinero y tener más estabilidad económica o algo que me permita abrir mi propia empresa. Entonces, tu manera de pensar es resultado de las experiencias sociales y las experiencias económicas en el trabajo que has tenido. Por lo tanto, el ser social, entendiendo por ser social las relaciones materiales de la sociedad, van construyendo tu manera de pensar. Me dejo entender tu conciencia social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira, muchos chicos que he conocido que han ingresado, a veces aún guardo contacto con ellos y me dicen, no, profe, para verano estoy pensando trabajar para ahorrar y comprarme una laptop que necesito, o estoy pensando, no sé, pues estoy pensando trabajar para ir teniendo experiencia y así vaya, teniendo un mejor currículum vitae, ¿no? Entonces, mira, nuestra manera de pensar de nosotros, en base a nuestras condiciones materiales, es que debemos trabajar para ganar dinero, debemos trabajar para poder tener experiencia, debemos trabajar para poder de alguna manera eh, incluso aprovechar nuestro tiempo, ¿no? En cambio, hay personas que no tienen tantas necesidades económicas como nosotros tenemos. Y su manera de pensar es distinta. Hay personas que trabajan, pero trabajan ¿por qué? No porque tengan necesidades, dinero tienen. Trabajan simplemente porque no quieren estar perdiendo su tiempo. Entonces, ¿qué determina la manera de pensar de una u otra persona? Sus condiciones económicas, pues. A ver, pongamos un ejemplo. Si yo te digo, muchachos, ¿a dónde te gustaría irte de vacaciones? El que menos, ¿no? Profe, me gustaría irme de vacaciones a la playa. Piensan algo cercano, algo posible, ¿no? En base a sus condiciones materiales. Claro, alguien que no tiene mucho dinero, a lo mucho piensa ir al lugar cercano a Lima, ¿no? Una playa, quizás un lugar cercano, ¿no? Puede ser Chosica, puede ser Cineguilla, un lugar cercano. Pero, ¿cómo crees que va a pensar una persona que tiene mejores condiciones económicas? Una persona que sus padres ganan millones de dinero, millones de soles o dólares al mes. Cuando esta persona piensa en irse de vacaciones, ¿tú crees que va a pensar en irse al Perú? No. Esta persona va a decir, no, yo me voy de vacaciones al extranjero, me voy a México, me voy a un tour por Europa. Entonces, mira, la manera de pensar de cada individuo es distinta de acuerdo a sus condiciones materiales. Eso es lo que está señalando Marx, ¿ya? Claro, se va a Dubái. No, por ejemplo, ¿cuántos aquí en el salón, en el virtual, se irían de viaje a Dubái? De vacaciones, ¿ah? No, importados como mano de obra, ¿no?
Claro, no, no, no. Porque muchos dicen, profe, me voy a Canadá, pero se van a trabajar, eso no es de vacaciones. Claro. Nadie se va a Dubái, acá puro pobre, ¿no? Puro pobre, no alcanza, pues señora. A Dubái tienes que ir con tu mascota, un tigre, ¿no? Un tigre de Bengala encima, ¿no? Claro, ¿no? Claro, y ¿sabes cuándo nos damos cuenta de que nosotros, nuestro pensamiento es producto de la sociedad? Cuando muchas veces me dicen, profe, yo no me quiero quedar acá en Perú, yo me quiero ir a otro país a vivir. Claro, para ti, Perú es lo peor e irte a otro país es lo mejor. Pero yo te pregunto, las personas que ya viven en esos países de primer mundo, ¿a dónde crees que aspiran a irse? ¿A Perú? Obviamente no. Esas personas que viven en primer mundo aspiran a mejorar su condición, a vivir en un país quizás mucho mejor en el que viven. O sea, cada persona piensa de acuerdo a sus condiciones. Eso es lo que está señalando Marx, ¿ya? Y esa es una interpretación materialista. Claro, quién sabe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Irse a otro. De hecho, ahí nos damos cuenta que las personas que tienen tantas condiciones económicas, por ejemplo, ¿no? Profe, en Lima hay mucha congestión. Estoy pensando en comprarme una motito. Tú estás pensando en comprarte una moto. Una persona que tiene plata está pensando en comprarse un avión. Esa es la diferencia de pensamientos en base a las condiciones materiales. ¿Me dejo entender? Claro. Bien, entonces, a partir de esta interpretación materialista del hombre, también va a tener una interpretación materialista de la sociedad. Para Hegel, la sociedad es un conjunto de individuos que buscan construir una sociedad más libre. Ya, eso no es para Marx es distinto. Para Marx, la sociedad es un conjunto de individuos que deciden agruparse, pero no por buscar su libertad, sino por satisfacer sus relaciones materiales. Para que no suene mal, ¿qué son relaciones materiales? Económicas. Por ejemplo, ¿recuerdas tú cómo eras en el colegio? Eras emo, te sentabas en una esquina al fondo, no hablabas con nadie, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Claro. Pero ¿qué es lo que te conllevaba a hablar con los demás? Tú que odiabas al mundo, ¿no? Tú que odiabas a tus compañeros. ¿Qué te conllevaba a relacionarte con los demás? Cuando el profesor llegaba molesto y decía, ya, monografía de 100 páginas para la siguiente semana. Claro, muy bien, necesito esa imagen, lo necesito. No lo quiero, lo necesito. Así es. Tú eras este, ¿sí o no? Tú eras Bobcito emo, así es. Entonces, a pesar de que tú eras emo, ¿qué te conllevó a relacionarte con otros? Con otros. Vamos a poner aquí con otros. Claro, eso es lo que va a decir Marx. ¿Por qué los seres humanos nos relacionamos con otros? Según Hegel es por buscar nuestra libertad. Marx va a decir mentiras, no es la libertad. Si nosotros nos relacionamos con otros, es por tratar de abordar relaciones económicas. A ver, nos dejan un trabajo, si yo me agrupo con los demás, dividimos el trabajo, hacemos menos esfuerzo, ganamos más beneficios. O sea, las relaciones económicas. Yo te pregunto, ¿qué te conlleva a la panadería en las mañanas? ¿El conocer al panadero? ¿El conocer a la panadera? No. En buscar conocer el deseo del panadero, el buscar el reconocimiento de la panadera, no. Según Marx, tú vas a la panadería simplemente porque quieres satisfacer una necesidad y entablar una relación económica. Tienes dinero, la otra persona tiene pan, hacen un intercambio comercial. O sea, lo que te conlleva a agruparte con los demás es las relaciones económicas, según Marx. Claro. Busco pan con chaufa. Bueno, está bien, ¿no? Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Algunos comen pan con hielo, por ejemplo, me han dicho pan con hielo. Pan con mayonesa, esa gente está bien loca, ¿no? Ya. Pan con tallarín, por ejemplo, ¿no? Pan con budín, ya. Tonterías, tonterías. Bien, entonces ya sabes. Ese es el fundamento de la sociedad, dice Marx. Entender a la sociedad desde un enfoque materialista es entender a la sociedad desde sus relaciones económicas. Entonces los individuos se agrupan no por buscar su libertad, sino por buscar satisfacer sus relaciones materiales y eso los conlleva a tener relaciones económicas. Y a partir de sus relaciones económicas se construye la superestructura de la sociedad. ¿Qué es la superestructura, profesor? La superestructura se refiere a la ideología, cómo una sociedad piensa,
la política y la moral, como una sociedad se organiza y se rige por normas. ¿Ya? Ahora, para poder entender esto, nos conlleva hablar de la sociedad capitalista, ¿no? Esta es la segunda parte de la filosofía de Marx, la crítica a la economía política capitalista. Ya. Muy bien, entonces Marx estudia la economía capitalista, pues, y él se da cuenta de que, a ver, cuando hablamos de capitalismo, hablamos, o perdón, cuando hablamos de economía, hablamos de dos cosas. Hablamos de la división del trabajo y hablamos de la división de las riquezas. Hablamos de trabajo y hablamos de riquezas, ¿ya? Entonces él dice, a ver, en la sociedad capitalista hay dos tipos de individuos, los dueños de fábricas e industrias y los que no tienen ninguna fábrica o industria y les queda vender su mano de obra para sobrevivir, los obreros. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos, ¿cómo se distribuye el trabajo? El trabajo se distribuye de forma injusta, porque los dueños no trabajan, los obreros sí trabajan. Ahora, el trabajo de los obreros genera riquezas para la empresa, para la fábrica, para la industria. Entonces, debería distribuirse de manera adecuada. Obviamente, quienes realizan más trabajo son los obreros, quienes deberían recibir mayor ganancia son los obreros. Pero, oh casualidad, quienes reciben mayores ganancias son los dueños y los obreros no reciben las riquezas de su trabajo. A ese concepto en el que los obreros no reciben la remuneración o las riquezas de su trabajo realizado, se le llama plusvalía. Y la plusvalía es el claro ejemplo de injusticia, injusticia económica, porque los obreros trabajan, pero no reciben las riquezas de su trabajo. Profesor, no se les paga, ¿cómo no se les va a pagar? Algo se les debe pagar. Es verdad, algo se les pagaba, pero se les pagaba lo mínimo para que puedan sobrevivir por un día. Y eso estaba planificado económicamente porque David Ricardo decía, al obrero no se le puede permitir ahorrar, porque si ahorra, a futuro va a ahorrar para ya no trabajar. Y si la sociedad, todos ahorran y ya no quieren trabajar, ¿qué va a empezar a haber? Crisis social, crisis económica. Entonces tenemos que asegurarnos de que las personas se mantengan trabajando. ¿Cómo nos aseguramos de que las personas se mantengan trabajando? Pagándoles lo necesario para que sobrevivan un día y así estén obligados a volver al día siguiente a seguir trabajando para poder mantenerse. Es como si a ti te pagaran 10 soles al día y esos 10 soles te sirven para pagar tu menú. Esos 10 soles que ganaste se fueron en tu menú, tienes que regresar obligado a trabajar otro día para sobrevivir y comer otro menú. Y así nada más. A eso se le llama explotación económica. Y ese problema económico termina generando problemas políticos. La desigualdad económica termina generando desigualdades políticas. ¿Por qué? Porque en la sociedad van a haber dos tipos de individuos. Los individuos que sí poseen propiedades privadas como fábricas o industrias y los individuos que no poseen ninguna propiedad. Mira, para que entiendas que el proletariado eran personas, obreros que trabajaban más de 16 horas al día, pero se les pagaba una miseria a tal punto que no podían ni ahorrar para comprarse una casa o una propiedad que les permita generar ganancias. Estaban condicionados y obligados a trabajar como forma de sobrevivencia, ¿ya? Entonces se le va a llamar burguesía a los que son dueños de las fábricas o industrias y proletario a aquellos que no poseen propiedades privadas. La única propiedad que poseen son sus propios hijos, su propia prole, por eso proletariado. Entonces vuelvo a repetir, la desigualdad económica termina generando desigualdad eh, política. Esa es la interpretación que hace Marx. ¿Ya? Muy bien. Símbolo de belleza de Hollywood. Símbolo de- Ya. Muy bien. Entonces, Marx, ¿qué va a decir? Si la sociedad capitalista es totalmente injusta y desigualitaria, entonces tenemos que resolver ese problema. Marx propone como solución el socialismo científico. ¿Y qué es el socialismo científico, profesor? El socialismo científico es la solución que plantea Marx ante las injusticias del capitalismo. ¿Cuál es la solución? La revolución, transformar la sociedad. ¿Quién es el agente que debe realizar la revolución? La clase social más perjudicada, el proletariado. ¿Qué debe buscar el proletariado? Tratar de llevar del capitalismo a una etapa transitoria del socialismo. ¿Para qué? Para luego llegar al comunismo.
El objetivo es el comunismo, pero la etapa de transición es el socialismo. ¿Qué debe haber en el socialismo? La lucha de clases. ¿Quiénes se van a enfrentar? La burguesía contra el proletariado. ¿Cuál es la función del proletariado? Uno, quitarle a la burguesía sus fábricas e industrias, o sea, abolir la propiedad privada de la burguesía. Ahora, las fábricas y las industrias ya no van a ser de la burguesía, ya no van a pertenecer a una persona, van a pertenecerle al pueblo o a la comunidad. Por eso se le llama, pues, comunismo, porque las fábricas e industrias pertenecen a todos, a la comunidad. Tú dirás, profesor, pero me parece injusto. ¿Cómo Marx va a decir que le debemos quitar sus propiedades a la burguesía? Ellos lo han conseguido con su esfuerzo. Falso, va a decir Marx. Al estudiar la economía nos damos cuenta de que las riquezas que tienen los dueños de las fábricas e industrias no proviene de su esfuerzo, porque ellos no trabajan. Eso proviene de las riquezas que se han apropiado de los obreros que sí deberían haber tenido. Entonces, en otras palabras, se debe abolir la propiedad privada de la burguesía. Y segundo, si eliminamos la propiedad privada, eliminamos aquello que generaba desigualdades en la sociedad, eliminamos las clases sociales. Y si eliminamos las clases sociales, eliminamos el Estado, abolimos el Estado. Bien, hasta ahí. ¿Queda claro la filosofía de Marx? ¿Qué es lo que propone Marx? Que todo lo que llamamos historia, ahí viene la parte final, la historia no es otra cosa que el desarrollo de la lucha de clases sociales a través de conflictos económicos. Bien, hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Consultas, dudas? Ya está. Vamos entonces con las dos últimas filosofías y terminamos. Hablemos del pensamiento positivista de Comte y el pensamiento vistalista de Friedrich Nietzsche. Ya está. A ver, pero les doy, a ver, 2 minutos de descanso porque noto que están algunos un poco agotados. Son 70, pero no están muy participativos, ¿eh? O es que entienden todo, o es que no están entendiendo nada. Entonces, igualmente hagan preguntas de aquello que desconozcan, ¿no? Ya, a ver qué dicen ahí. Repita toda la clase, profe. No, ni a balas. Mucha teoría. Como que a Rebeca le gustan mucho los osos, ¿no? Demasiado ya. Un oso tamaño real nos envía. Profesor, entonces, comunismo sería algo bueno. Desde la filosofía de Marx es evidentemente algo bueno. ¿Por qué? Ya, y les voy a explicar por qué Marx en parte aboga por la revolución y por qué más aún la revolución tiene que ser violenta. Lo que pasa es que Marx vive en el siglo XIX y es una época donde había una marcada desigualdad económica y esto hace que a los seres humanos se les deshumanice. La principal crítica de Marx al capitalismo es la deshumanización. Claro, porque el valor de las personas se resume a la utilidad. Una persona vale si es productiva económicamente o si es valiosa para la empresa, para la fábrica, y si no, no vale.
Y esto nos damos cuenta en una experiencia que relata Marx, y es cuando estaba pasando por una calle en la cual había un grupo de obreros que estaban protestando por las condiciones de trabajo totalmente explotadoras que tenían una empresa, y estas pues terminaron agrediéndolas o agrediéndoles y hasta cometiendo algún tipo de violencia, ¿no? Entonces Marx se da cuenta de que las personas no valen nada. No valen nada en la sociedad capitalista, porque la sociedad capitalista lo que quiere es personas explotables. Entonces, por eso es que Marx busca transformar la sociedad capitalista a una sociedad comunista. ¿Qué es lo que caracteriza al comunismo? Que es una sociedad más justa, más igualitaria. Ahora, tú dirás, profe, pero ¿por qué la violencia es necesaria? Porque Marx va a decir, la burguesía es una clase social que va a usar todos los mecanismos o estrategias necesarias para poder mantener su poder que reside en su economía, o sea, en sus propiedades privadas. O sea que si tú vas, le tocas la puerta al burgués, le dices, señor burgués, queremos hacer una mejor sociedad, una sociedad más justa, igualitaria, pero para ello tenemos que despojarle a usted, quitarle a usted todas sus propiedades privadas. Recuerda que cuando digo propiedades privadas no me refiero a bienes personales, me refiero a medios de producción como fábricas o industrias. Le vamos a decir, señor, sus fábricas e industrias ya no le pertenecen a usted, le pertenecen al pueblo, a la comunidad. ¿Tú crees que lo va a aceptar? ¿Tú crees que va a decir, ya, llévense? No. Marx va a decir, la burguesía va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos, para poder aprovecharse de ello y llevarse el beneficio. Entonces, como la burguesía se va a aprovechar de su condición, la revolución tiene que ser violenta, pues. ¿Ya? Muy bien. Eh, Ahora, desde la filosofía de Marx, según Marx, no es utopía, pues. Lo digo para que no lo confundan con el socialismo utópico, que es diferente. Claro, ya está. Muy bien. Continuamos, se eliminará la pobreza y caeríamos o caeríamos en la pobreza. Bueno, es que lo que pasa es que Marx fallece y no describe mucho mejor cómo funcionaría esta sociedad comunista. Ese es el gran dilema, ¿no? Claro, Marx proyecta a futuro una sociedad más justa e igualitaria, pero fallece en su proyecto de construir de manera específica o detallar o dar más detalles sobre ese sistema económico del comunismo. Por eso Marx deja un proyecto inconcluso, y quienes van a tratar de mejorar y llevar a la práctica ese proyecto son los comunistas rusos. Profe, ¿y hay una diferencia entre comunismo y socialismo? Claro, la diferencia es que el socialismo no es el objetivo, el socialismo es el periodo de transición para llegar al comunismo, que es el verdadero objetivo. Porque nunca entendí si eran lo mismo. No, 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 no. Como pueden ver acá, como pueden ver acá, el socialismo es una etapa de transición. Nosotros, si hacemos la revolución socialista es una etapa de transición en la que el proletario debe eliminar la propiedad privada, debe eliminar la burguesía como clase social y debe eliminar el Estado que lo oprime o lo obliga a actuar de un modo o de otro, a ser explotado en otras palabras. Entonces, según Marx, una vez que hagamos estos cambios en el socialismo, llegaremos a una nueva sociedad llamada comunismo. El comunismo es la condición que hace posible una sociedad más justa, ¿no? Ya, bien. Dicho esto, pasamos al siguiente punto.
Ya. Dice, Corea del Norte es comunista, así que no debe ser algo bueno. Claro, el problema es que llevar a la práctica el comunismo es muy complicado, señores, ¿no? Eh, por eso Marx se quedó en la teoría. Marx no llegó a vivir una sociedad comunista o llevó a la práctica su comunismo. No. Marx se quedó en la teoría. Es por eso que en teoría suena bien. En la práctica es muy discutible. Es muy discutible. Por eso es que no viene preguntas de examen de admisión sobre el marxismo. Es muy problemático, polémico y discutible, ¿no? Por eso nos quedamos con la breve teoría. Ya, hablemos del positivismo. Sí, para serte franco, Hegel y Marx no vienen en examen de admisión. Raras veces han venido y lo que ha venido ha sido su visión antropológica y de la sociedad. ¿Por qué vienen en su visión antropológica? Porque es lo más comprensible quizás. ¿Ya? Lo que sí ha venido en examen de admisión y es en lo que nos vamos a enfocar es en el positivismo. Pero las veces que han venido preguntas sobre el positivismo ha sido bastante sencillo, bastante sencillo. Bien, escuchen. El positivismo promueve la tesis de que a mayor desarrollo de la ciencia, este desarrollo científico nos va a conllevar al progreso social, ¿correcto? Entonces, si queremos mejorar la sociedad, tenemos que promover más desarrollo científico. El filósofo más destacado es Augusto Comte. Augusto Comte va a señalar que de todas las ciencias, la física es la mejor de todas las ciencias, es la ciencia por excelencia. Pero, profe, ¿por qué la física? Bueno, se le va a llamar física natural. El término adecuado es física natural. ¿Ya? Profe, ¿pero por qué la física? Ah, bueno, eso no es casualidad en realidad. Vamos a poner aquí. Lo que sucede, dice Comte, es que la física ha destacado mucho por el método que utiliza y su método se llama método natural. ¿En qué consiste el método natural, profesor? El método natural consiste en buscar conocer, en buscar investigar, pero partiendo de el positum. El positum es una palabra francesa con la que se refieren a la observación de hechos. Entonces, por eso su filosofía se llama positivista, porque para un positivista uno debe investigar partiendo de positums, hechos observables. ¿Me dejo entender? Ya está. Entonces, eso caracteriza o destaca a la física, que haya usado el método natural, que todo científico al investigar empiece de un hecho observable. Eso lo va a conllevar a proponer una física social. ¿Por qué? Porque va a decir, a ver, si la ciencia me ayuda a resolver problemas, un lugar en el que siempre encontramos problemas es la sociedad. Entonces, si yo estudio una ciencia para entender la sociedad, esta ciencia tendría que ser muy similar a una física social. Ya, entonces recuerda, la física social es también llamada sociología. Pregunta, profe, ¿qué es lo que debe estudiar la sociología? Su objeto de estudio es la sociedad, pero en dos dimensiones, la estática social y la dinámica social. No entiendo, profesor. ¿A qué le llaman la estática social y la dinámica social? La estática social se refiere a algo que se mantiene invariable en toda sociedad, que en otras palabras es el orden o la estructura de la sociedad. En cambio, la dinámica social se refiere a algo cambiante o alterable en toda sociedad. Independientemente del orden, hay un cambio que hay en la sociedad, hay un progreso. Eso estudia la dinámica social, el progreso. Dicho esto, entonces viene la pregunta. La ley de los tres estadios me va a permitir explicar el proceso del cambio. Según Comte, nosotros pasamos por tres estadios. Cada estadio se caracteriza por la función de algo. Bien, veamos. El estadio
Teológico es aquel estadio donde nosotros principalmente explicamos el mundo en base a la imaginación o seres ficticios. ¿Ya? Dos, el estadio, a ver qué dice. El estadio metafísico es aquel estadio donde nosotros investigamos no con la imaginación, sino con la razón pura, una razón que no usa la experiencia. Y tres, el estadio positivo es positivo porque nosotros investigamos pero partiendo de la observación y la experiencia. Entonces piense, mira, ¿cómo te voy a decir? En un inicio, ¿cómo entendían los seres humanos a los fenómenos naturales y sociales? A partir de su imaginación. Ejemplo, cuando hablamos de la Ilíada, en la Ilíada se empieza a describir una peste. ¿Cómo explican los griegos dicha peste? ¿Qué proponen? ¿Qué causó, qué provocó dicha peste? Claro, según la Ilíada, quienes producen esa peste que está afectando a los aqueos es Apolo. Y Apolo produce esa peste a modo de venganza de los troyanos. Eh, en parte, ¿no? Pero entonces nos damos cuenta que estamos explicando una guerra en base a fenómenos de la imaginación, como seres ficticios, seres divinos. Entonces poco a poco tuvimos que dejar esos ese estadio, esa etapa teológica, ¿no? Ya. Luego pasamos a un estadio metafísico, dice Comte. En el estadio metafísico investigamos con la razón en base a razonamientos y argumentos, pero somos muy abstractos o especulativos. Nos dejamos llevar tanto por la razón que terminamos afirmando la existencia de objetos donde no los hay. Por lo tanto, la mejor forma de investigar es partiendo de lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo se refiere a investigar a partir de la observación de hechos. Hay consultas, hay dudas, para pasar a la última parte que es la filosofía de Friedrich Nietzsche. A ver qué dicen por ahí. Ninguna, profesor, ya está. Ya, para ir terminando, hijos míos, mira, la parte más difícil estaba en Hegel, ¿ah? Y ya, es más, ya explicamos todo de manera bastante puntual. Vamos a la filosofía de Friedrich Nietzsche. Ya, miren, la filosofía de Nietzsche se va a llamar vitalismo. Y el vitalismo tiene un propósito principal, y es lo que quiero que entiendas. Se le va a llamar vitalismo a la doctrina filosófica de Friedrich Nietzsche. Pero ¿qué es lo que quiere promover o proponer Friedrich Nietzsche? Según Friedrich Nietzsche, muchachos, su pensamiento es una crítica radical al pensamiento occidental. Y cuando nos referimos al pensamiento occidental nos referimos a la modernidad y al cristianismo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué Nietzsche se enfoca en lidiar contra estas dos formas de pensar? Porque él considera que el pensamiento cristiano durante todo este tiempo, en lugar de promover las ganas de vivir, ha eliminado tus ganas de vivir, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, la filosofía de Comte señala de Comte digo, de Nietzsche, señala de que el cristianismo y la modernidad al promover excesivamente la razón, terminan haciendo de nuestra vida una vida invivible, una vida que no disfrutemos, que no prefiramos.
Entonces, él, su propósito es promover la vida. Por eso vitalismo. Su propósito principal es promover la vida. ¿Por qué la vida? Porque la vida es lo único que tenemos y lo que disponemos. Muy bien, dos obras nos interesan de la filosofía de Friedrich Nietzsche. ¿Cuáles son las dos obras que nos interesan? Una obra es El origen de la tragedia griega, donde su objetivo de esta obra es presentar la antropología presocrática. ¿Presocrática? ¿Por qué presocrática? Porque Nietzsche va a decir que será de Sócrates en adelante que se va a iniciar esa tendencia, ese afán de ver al hombre como un ser racional. Sócrates va a decir que el hombre posee el alma y el alma tiene la razón como forma de gobernar a las pasiones, a los instintos. Es decir, Sócrates va a querer ocultar y eliminar ese lado pasional del hombre. Es a partir de él que Platón y Aristóteles van a continuar con esa visión racionalista del hombre que va a llegar hasta el siglo XIX. Claro, la mayoría de filósofos que se pensaban a los griegos decían, oh, los griegos, grandes civilizados, se creía que los griegos eran puramente racionales, pero por eso mismo Nietzsche será considerado un maestro de la sospecha. Nietzsche sospecha de la afirmación de que los griegos son los más racionales y trata de comprender cómo comprendían los griegos antes a los hombres. Y ellos decían que el hombre posee dos espíritus, el espíritu apolíneo y el espíritu dionisiaco. El espíritu apolíneo ayuda, permite, ¿qué es lo que permite? Permite conocer al objeto de manera controlada. Por lo tanto, Apolo representa la razón. En cambio, Dionisio representa a la liberación de las pasiones de lo que sentimos. Entonces, el hombre tiene una doble influencia, una influencia racional y una influencia pasional. En ese sentido, gracias a la combinación de ambas, surge la tragedia griega. Entonces podemos decir que el hombre no es puramente racional, como señalaría Nietzsche, sino el hombre también es pasional. Y el hombre tiene que aprender a vivir esas dos dimensiones de su vida, ¿correcto? Eso nos conlleva a hablar de la segunda obra. La segunda obra será llamada, vamos a poner aquí, Así habló Zaratustra. Bien. Esta obra de Así habló Zaratustra tiene muchos metáforas, aforismos, símiles, analogías. Es muy poético, la verdad. Nietzsche no escribe y presenta sus ideas de manera puntual, sino que lo hace a partir de metáforas, alegorías, recursos literarios muy conocidos. Bien, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que quiere Nietzsche? Nietzsche quiere promover el ideal del superhombre como ideal que potencializa nuestra existencia y nuestra vida, como ideal que potencializa nuestra existencia y la vida. Ya, primero que nada, para entender la filosofía de Nietzsche tenemos que entender lo que vamos a llamar la muerte de Dios. Es un concepto clave, la muerte de Dios. Luego el nihilismo y luego el pesimismo. Ya. Mira, ¿qué es la muerte de Dios? La muerte de Dios, dice Nietzsche, es la pérdida del fundamento o de valores absolutos en los que antes creíamos. Por ejemplo, antes creíamos en Dios, o sea, en la Edad Media, de verdad, pero de verdad, no solo de boca para afuera, de verdad éramos cristianos. Ser cristiano, dice, es confiar en que Dios le dio un propósito a tu vida. Ser cristiano es confiar en que Dios ha diseñado valores para tu vida. Ser cristiano es confiar en que Dios te ha dado mandamientos y morales que deben seguir o debemos seguir para poder seguir tu vida. Entonces, al fin y al cabo, Dios era el fundamento de todo lo que existe para el ser humano. Pero Nietzsche dice, en el siglo XIX, la mayoría de personas ya no creen en Dios. Al no creer en Dios, se vuelven nihilistas. ¿Qué quiere decir nihilistas? Pierden el sentido de toda su existencia. Dicen, a ver, si Dios no existe, entonces mi vida no tiene sentido. Y eso los conlleva un pesimismo. Dicen, entonces, ¿para qué vivo? Se resienten con la vida. Mejor no vivo, me quito la vida. Así de sencillo. Cuando uno se da cuenta de la muerte de Dios, eso lo conlleva al nihilismo y el nihilismo al pesimismo. Es en este momento en el que entra la filosofía de Nietzsche en juego, porque Nietzsche propone el superhombre como ideal de superación de la muerte y del hombre mismo. ¿Qué promueve el superhombre? La transmutación de los valores. Como profesor, ¿por qué la transmutación de los valores? Lo que pasa.
Un momento, ahí está. Ya, lo que pasa, dice Nietzsche, es que, ya, imaginemos que toda la filosofía de Nietzsche se resume a un aforismo. Nietzsche dice, mira al abismo y el abismo te regresará la mirada. ¿Qué está queriendo decir con esta frase? Por lo general las personas miramos en dirección a algo que buscamos. Tú quizás cuando estás buscando tus zapatos miras hacia abajo para encontrar el lugar donde se encuentran tus zapatos. Tú quizás que estás buscando un lapicero observas en tu cartuchera buscando un lapicero. Entonces, si nosotros buscamos en el abismo, esto quiere decir que para Friedrich Nietzsche el abismo se representa como que el abismo se representa como la la falta de sentido en la vida. Que tú estás buscando un sentido, pero hay falta de sentido en la vida. Entonces, cuando Nietzsche dice, el abismo te devolverá la mirada, ¿qué está diciendo? Que tú miras al abismo esperando que el abismo te dé un sentido para vivir, y lo que hace el abismo es devolverte la mirada, o sea, decirte que quien le da, el único que le puede dar un sentido a tu vida para vivir, eres tú mismo. Ese es el superhombre. El superhombre es el ideal en el que una persona le da sentido a su propia vida para continuar viviendo, pero esto implica tener algunas características. La transmutación de valores es cambiar los valores cristianos por otros valores. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate que hay una chica que es súper cristiana, y tú le dices, oye, ¿sabes qué? Hay una verbena en San Marcos, vamos a beber, te invito. Esta persona va a decir, no, yo no bebo, beber es malo. La visión cristiana te dan una vida ascética guiada por la razón, pero es tan ascética que ya no disfrutas tu vida. Y es más, Nietzsche va a decir, el cristiano vive de manera metafísica. ¿Qué quiere decir vivir de manera metafísica? Vive pensando en la vida del más allá. Y es verdad, para los cristianos, la vida que cuenta no es esta vida, la vida que cuenta es la vida del más allá. Por eso mismo Nietzsche va a decir, en el fondo no tenemos garantías de que haya una vida en el más allá. Lo único que tenemos con seguridad es esta vida. Por eso tenemos que aprender a vivir esta vida y para ello tenemos que cambiar, transmutar los valores. ¿Qué más? Moral de Amos. En lugar de ser igual a los demás, tienes que buscar diferenciarte de los demás, ser distinto a los demás. Voluntad de poder. Voluntad de poder quiere decir que tú debes, ¿cómo se llama esto? La voluntad de poder quiere decir que tú debes imponerte a los demás. Para Nietzsche, la realidad es un conjunto de fuerzas, donde o eres una fuerza que se impone a otras, o eres una fuerza que se somete. ¿Me dejo entender? Y a partir de ello puedes hacer de tu existencia una mejor existencia o una peor existencia si se paras sometiendo a otros. Y por último, el eterno retorno. El eterno retorno es la comprensión del tiempo. Si no existe Dios, dice Nietzsche, entonces el tiempo no tiene principio ni final. El tiempo simplemente es cíclico, es un constante retorno de lo que ha sucedido en un inicio. Por ello mismo, toda la filosofía de Friedrich Nietzsche está dedicada a defender la vida con el ideal del superhombre. Bien, hasta aquí, dudas, consultas, todo claro, profe. O sea que no, Nietzsche no es nihilista como tal, busca superar el nihilismo. Nietzsche sí es nihilista, pero hay un detalle. Nietzsche no te está diciendo, oye, quédate sin un sentido de tu existencia. Nietzsche está diciendo, tú puedes darle un sentido a tu propia existencia. Ya, miren, con un solo ejemplo les voy a explicar todo esto, ¿ya? Un solo ejemplo me basta, pero es un ejemplo fuerte, doloroso, ¿ya? Imagínate. Imagínate que tú ingresas a la universidad. En la universidad, en tu facultad, en la universidad, en la biblioteca, quién sabe, en un lugar de la universidad, conoces a un chico o una chica que te llama mucho la atención, te atrae. Entonces, tú vas conociéndote con esta persona, le invitas a salir, se van conociendo, van teniendo gustos en común, y todo eso los conlleva a formar una relación, a ser enamorados, ¿no? Su relación va construyéndose y va durando no uno, no dos, va durando hasta 5 años. Es más, acabas la carrera con esa persona. Entonces esa persona ya no solamente es un enamorado para ti, ya no solamente es una enamorada, es una persona que quizás ha demostrado durante 5 años lo valioso que es. Entonces esa persona, al tener mucho valor para ti, le da un sentido a tu vida. Tú dices, oye, esta persona es valiosa. Ya no solamente es una enamorada, yo lo veo como una persona con la que puedo construir una familia. Entonces te das cuenta que lo que tiene valor
va dándole sentido a tu vida. Esa persona es valiosa para ti, es valiosa para ti, le va dando un sentido para tu vida. Entonces tú quieres construir una familia con esa persona. Mira cómo tu vida va teniendo una dirección y un sentido a partir de esa persona que tiene un valor. Entonces tú vas imaginándote, proyectándote a futuro, vas construyendo y dándole un sentido a tu vida. Voy a vivir, voy a trabajar para poder ahorrar. Voy a ahorrar para comprar una casa para ambos. Voy a ahorrar para poder, no sé, formar una empresa juntos. Voy a vivir para construir una vida con él o con ella. Hasta ahí todo bien, dice Nietzsche. Tú vives, pero hay un problema. Lo que le da sentido a tu vida es algo externo. ¿Qué sucede? Sucede que un día sales de tu trabajo, terminas. Llegas a tu casa, encuentras que la puerta está entreabierta, todo raro. Entras a tu habitación donde está tu pareja y encuentras a tu pareja con otro, siéndote infiel, ¿no? En ese momento experimentas, dice Nietzsche, la muerte de Dios. ¿Por qué experimentas la muerte de Dios? Porque aquello que era muy, muy, muy valioso, aquello que le daba sentido a tu vida, deja de tener valor. Tu relación, que era lo más valioso en tu vida, aquello que le daba un sentido a tu vida, para aquello para lo cual trabajabas, ya no tiene valor. En ese momento esa persona que era valiosa para ti ha muerto. Ya no tiene valor. Decir que ha muerto quiere decir que ya no tiene valor. Y si esa persona ya no tiene valor, el proyecto que estabas pensando crear, el proyecto de tu vida que estabas construyendo, ¿tiene valor o ya no tiene valor? Tampoco tiene valor. Entonces viene la pregunta, profe, si yo toda la vida que había planificado y diseñado tenía un sentido gracias a esta persona, pero esta persona ahora ya no vale nada para mí, entonces, ¿qué hago con mi vida? ¿Para qué vivo? Ahí muchos se tornarían pesimistas. Profe, la vida ya no tiene sentido, yo me mato. Es ahí donde entra en juego la filosofía de Nietzsche. Nietzsche te va a decir, ya, está bien, te acabas de dar cuenta de que nada tiene sentido. Nadie le va a dar un sentido a tu vida porque la vida en sí misma no tiene sentido. Pero eso no quiere decir que tú no le puedas dar un sentido. Nietzsche propone lo que van a llamar un nihilismo positivo. ¿Qué es un nihilismo positivo? Ser consciente de que la vida no tiene sentido, pero que tú le puedes dar un sentido. Pero para que tú le puedas dar un sentido, tienes que vivir aceptando las pasiones como parte de tu vida. Ejemplo, un jugador de fútbol. ¿Por qué eligió esa vida? Porque el fútbol le da emoción en la vida. No eligió esa vida porque es lo más racional, ¿no? Es más, muchas veces los futbolistas padecen pues de diferentes problemas, pero lo que impulsa a vivir su vida, lo que le da sentido a su propia vida, es el fútbol que le genera emoción, ¿correcto? Hay personas que, por ejemplo, no sé, pues eligen la carrera no solamente de forma racional, sino en función de las pasiones, ¿no? Claro. En una oportunidad, de hecho, conocí a un delincuente, ¿no? Me dice, mira, yo me encargo de robar a las personas a través de sus cuentas bancarias. Tú dirás, profe, eso es malo. Pero Nietzsche le diría, oye, dependiendo, ¿no? Si esos valores que tú has creado, porque recuerda que Nietzsche va a decir, tú tienes que crear tus propios valores, te ayudan a vivir tu vida como tú quieres, pues está bien. Es el ideal del superhombre. El superhombre no busca respetar las normas de los demás. El superhombre busca imponerse a los demás. Profe, usted habla bien, ¿cómo voy a conocer a todos? Ya, bueno, en fin, nos quedamos hasta ahí. Nietzsche propone el ideal del superhombre como la superación del nihilismo y la muerte de Dios. Ya está. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Fino? Sí, no, sí, listo, queda. Las claves se las paso a su tutora, a su coordinadora, por favor, ¿sí? Nos vemos, muchas gracias, cuídense. Nos vemos, jóvenes.